Llaman la atención los sesgos que le dan los diarios de hoy a la entrevista que le dio ayer el presidente Calderón a CNN. Para Milenio, Calderón dijo que la legalización de las drogas es imposible sin que lo haga Estados Unidos. Mientras La Jornada ve en esa afirmación del presidente apoyo a la opción legalizadora, lo mismo que en la frase de que el objetivo presidencial no es acabar con la droga, sino que se fortalezca la ley. Calderón habló de la legalización de las drogas como una de las soluciones posibles para combatir el narcotráfico, concluye La Jornada, y propone emprender un debate en el que, más allá de ideologías y posturas morales, se examine la pertinencia de pugnar por una despenalización internacional consensuada y programada de las sustancias psicotrópicas ilícitas. Lo vamos a discutir. Además, vamos a discutir una disputa en la agenda global. Los terroristas del metro de Moscú no solo pusieron en entredicho deliberadamente la imagen de control absoluto que el régimen ruso ha pretendido imponer en la era de Putin, sino que con sus dos sanguinarios ataques suicidas lograron también, involuntariamente claro, opacar otro movimiento mediático del presidente Obama, el de su sorpresivo viaje a Kabul, la capital de Afganistán, mantenido en secreto hasta su llegada y anunciado finalmente por el vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, vía Twitter. Y veremos también cómo la Semana Santa empezó con nuevos tropiezos de comunicación de la Iglesia Católica. El Papa reconoce como que son dominantes las opiniones críticas a la Iglesia por el tema de la pederastía, pero se refiere a ellas veladamente como charlatanerías o como murmuraciones. Es un retroceso aparentemente en la estrategia vaticana, que había optado por referirse abiertamente a los abusos sexuales de los religiosos y había optado también por alentar la denuncia de las víctimas y por cooperar con la justicia para castigar a los culpables. La prensa mundial de ayer le atribuía su indiferencia del pasado ante las denuncias de abusos sexuales de los sacerdotes a que, como cardenal y arzobispo, Benedicto desató más energías para perseguir a los teólogos disidentes que a los depredadores sexuales de dentro de la Iglesia. The Guardian de hoy habla incluso de una reunión urgente de obispos de todo el mundo para enfrentar el problema. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Sí, es interesante. Para analizar los temas de hoy están aquí compañeros Gaby Barkenten y Mario Campos, el equipo en pleno de la Agenda Pública. Hola Gaby. Hola Pepe. Hola Mario. Pues la Semana Santa empieza con el relanzamiento de la polémica mediática de la legalización de drogas, junto al infrecuente entusiasmo de La Jornada por tomarle la palabra a lo que plantea como una posición presidencial pro legalización. Pues salta La Razón, el otro diario, con una frase que dice: y dale con que legalizar la marihuana va a bajar la criminalidad. Esto supondría, dice, que quienes ahora venden esa droga, al verse desplazados de su actividad ilegal, se dedicarán, por ejemplo, a impartir clases de matemáticas o a fabricar paletas de limón. Ahí tienen ustedes, Gaby, Mario, otra vez planteado el problema de la legalización a propósito de una declaración del presidente que vamos a escuchar en un momento. No la tenemos. Bueno, ahora vamos con ellos, ¿te parece? Me parece, bueno, antes que nada, buenas noches. Bienvenida, Gaby. Estamos aquí los tres en este espacio. Y bueno, todo se refiere sobre todo a la entrevista con Fareed Zakaria en CNN, sí. Este hombre que está sobre todo en Newsweek también y que estuvo unos días por acá en México hace algunas semanas. Y bueno, esta declaración del presidente Calderón. Ahorita, Pepe, mencionas y se apunta
digamos, estos dos extremos, por llamarle de alguna manera, La Jornada y La Razón. Dos formas de leer la misma declaración del presidente. Uno que le aplaude, paradójicamente es La Jornada quien le aplaude al presidente Calderón, aunque últimamente hemos visto eso en reiteradas ocasiones, y La Razón con eso. Yo no sé si ustedes coinciden, pero en realidad ninguno de los dos contextualiza el debate, es decir, los dos lo jalan a los extremos que corresponden. Cosa que siempre pasa con las declaraciones presidenciales. Y también con los medios en muchas ocasiones. En todas ¿no? partes, sí. Porque de repente dice, a ver, la razón de decir que esto significa que los que hoy se dedican a la mañana van a venir para el extremismo, bueno, es obvio que no. Pero claro que hay ahí todo un debate sobre qué significaría una aparente reinserción a la normalidad de los que hoy no están en ella, ¿no? Que la primera pregunta es si el presidente realmente estaba diciendo eso o no. Es decir, exactamente. Porque es lo primero que brinca, es decir, el presidente está en un contexto, decíamos la semana pasada, un poco post-debate, ¿no? Es decir, después de que está la visita de Hillary Clinton, ya Napolitano, viene la lucha por las interpretaciones de lo que pasó y el envío de mensajes. Y en ese contexto, el presidente da una entrevista, no en CNN México, sino en CNN Internacional, además en inglés, como diciendo, a ver, esta es la posición del gobierno, habla del tema del armamento. Mario, no fue ayer la entrevista, fue hace ya varias semanas, sí. O sea, grabada, también hay que verla en el contexto, ¿no? Y habla de los temas, digamos, que a México le interesa poner sobre la mesa, como este asunto del tráfico de armas, que es algo que destaca, y esta expresión que no queda claro si el presidente lo dice como una manera para descalificar no solamente el debate externo, sino el debate interno, es decir, a ver, dejemos de lado eso porque no plantea, o si al decir, a ver, no funcionaría legalizar en México si no se legaliza en Estados Unidos, lo que algunos interpretan como casi una propuesta del gobierno mexicano ante el gobierno de Obama para entrar en el tema, ¿no? Pero habría que preguntarse junto con eso, si el presidente dijo eso, a la manera de Rubén Aguilar y Fox, habría que preguntarse si eso quiso decir, en el sentido de si quiso poner ese tema en el debate público, nacional y global. ¿Ustedes creen? Esa es la pregunta para ustedes. ¿Querría el presidente poner ese tema en el debate? Yo creo que no. Yo creo que fue algo más de la coyuntura de la propia entrevista. Lo ha tocado en varias ocasiones, pero me parece que no es el tema que está poniendo, sino es más bien voltearle y eso sí ha insistido mucho en ver de qué manera involucra a Estados Unidos en esta ecuación. No estoy tan segura que el tema de la legalización como tal es su tema central. Me parece que es más jalar a Estados Unidos nuevamente a la ecuación. Bueno, un asesor del gobierno mexicano y de otros gobiernos muy competente como Joaquín Villalobos, ¿no? Yo en alguna cena una respuesta que me pareció inteligente y que creo que se confirma aquí. Ese tema de la legalización de las drogas es cosa de expresidentes. Y de alguna manera se confirma incluso en la familia Clinton, en que el presidente Clinton anda con este grupo, pero la señora Clinton parece que no está, porque está en el equipo del presidente Obama y no están jugando a eso. Claro, y por supuesto del presidente o expresidente Ernesto Zedillo, con este desplegado, este documento, digamos, del grupo de trabajo que presentaron, donde sí planteaban el tema de la despenalización, pero como señalabas, en su papel de expresidente, no con la política que impulsó, digamos, cuando estuvo al frente del Ejecutivo, ¿no? Podríamos agregar, Pepe, de disidentes y de intelectuales, Mario Vargas Llosa, en fin, los que desde cierta distancia los que no tienen responsabilidades frente a un poder extralegal. Yo por eso creo que ese no era el tema, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que quizás lo más importante de la entrevista es que el presidente Calderón pone su figura, su programa, su posición más clara, más tradicional, en el caso de el acta de compromiso de sectores de Estados Unidos para parar el tráfico de armas, y lo pone en la agenda pública global, porque no lo pone, como bien lo mencionas, en CNN local, México, en español, lo pone en CNN internacional. Y en nuestro siguiente tema, pues habrá que esperar a descifrar los mensajes de los ataques terroristas en Moscú y las respuestas del régimen. Lo que sí quedaron muy claros son los dos mensajes que llevó Obama en su viaje a Afganistán. Uno para el electorado norteamericano, que fue muy parecido a lo que hizo aquí el Gabinete de Seguridad, con la exigencia al presidente Karzai de controlar la corrupción con los fondos que envía Estados Unidos. Otro un mensaje a los talibanes de total apoyo a Karzai en la guerra contra estos fundamentalistas. Obama, además, con el aura del David que venció al Goliat de las
de las resistencias a su programa de salud, dice Helen Cooper del New York Times, y está tan envalentonado, agrega en el mismo diario Sherry Gay Stolberg, que el sábado una serie de nombramientos, eludiendo la ratificación del Senado, porque el Senado entró en receso, y que incluyeron el nombramiento del duro Alan Bersin como comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y responsable de la Operación Guardián en nuestra frontera. Pero abundan las advertencias del riesgo de un descalabro de su estrategia año y medio que falta para que termine su periodo. Y las advertencias están, Gaby, Mario, tanto en el Financial Times de hoy, que son muy fuertes, diciendo que vienen muchos retos, como en el propio New York Times del fin de semana, que plantea incluso pues como una temeridad entre los dos, el Financial Times y el Times, haber forzado de alguna manera la aprobación de la legislación de salud contra una percepción social pues que no estaba tan de acuerdo, y bueno, con una votación tan apretada como de 8 votos de diferencia. La pregunta que hacemos en este espacio con frecuencia es: ¿quién define la agenda? Porque es una buena forma de saber quién tiene el poder, por lo menos en ese momento. Y sin duda lo que está haciendo el presidente Obama es tratar de demostrar que él tiene esta capacidad de impulsar sus temas. Viene, como bien señalado en esta nota, engallado de que le aprueba una reforma a su sistema de salud, y hace estos nombramientos como un desafío, por decir, a ver, lleva más de 100 días que yo les presenté al Congreso y que me los ha ignorado, y que ahora yo los hago por decreto, cosa que imagino en México habrá quien habrá tomado nota también de esa estrategia de comunicación de decir: si el Congreso no lo está haciendo, por mi propia agenda. Ahora, el tema de política exterior, ahí está, y sin duda ese asunto junto con el de la conducción de la economía, pues han sido los dos lastres, digamos, que ha tenido Obama, y que a lo mejor ahora logra darle la vuelta con la reforma al sistema de salud, ¿no? Sin duda, yo revisaba este fin de semana lo que otros medios de comunicación en Estados Unidos, digamos, tal vez los menos liberales, ¿qué están diciendo sobre el tema Obama, la reforma de salud y demás? Y la guerra viene dura, si ya estaba dura, ahora algunos de los observadores contra Obama muy dura, en el sentido de descalificar prácticamente todo lo que el presidente Obama está haciendo. Y hay que recordar, Pepe, Mario, que estos tienen una penetración muy importante, pues, ¿no? Es decir, los medios liberales, como algunos de los que hemos hecho referencia, New York Times y demás, bueno, sin duda marcan una agenda, o tienen un vector comunicativo en un sector de la población mundial, pero hacia adentro es otra cosa. Ahora, volvamos a lo que muy rápido referíamos en el caso de Moscú. Digo, tenemos ahí, se abre, digamos, un frente muy importante, porque una de las cosas es hacia dónde estaba Obama, digamos, dirigiendo su atención internacional, que en últimos días incluía México, cosa que no había sucedido, ¿no? Y ahora se abre un frente nada despreciable, ¿eh? Lo de Moscú es realmente una señal de alarma muy importante. Que lleva incluso, reforzando lo que dices, a reforzar las medidas de seguridad en el metro de Nueva York, por ejemplo, lo cual confirma que se vuelve un asunto de la agenda doméstica, ¿no? Bueno, y en términos de comunicación, en términos de construcción de imagen y destrucción de imagen, bueno, la imagen que había labrado esta era de Putin, ¿no? Ahora ya no es el presidente, pero es como si lo fuera. Nomás se cambió de silla. Exactamente. Bueno, la era de que había logrado finalmente un control absoluto de todas las variables de la política, de la sociedad, de las minorías nacionales, que siempre ha sido un problema desde que era el Imperio Soviético y desde que era el Imperio Ruso antes, ¿no? Entonces, pues esa imagen como que se resquebrajó fuerte con dos atentados en el metro de Moscú en puntos. Este think tank de estudios estratégicos militares de Stratford pone el mapa hoy, es muy impresionante, 2 puntos diferentísimos de un extremo a otro de Moscú, con una coordinación increíble y aparentemente con atacantes suicidas. Y por si alguien duda de la importancia del lenguaje, dice Putin: vamos a eliminar a los atacantes. No es los vamos a prender, no los vamos a juzgar, no los vamos a arrestar, los vamos a eliminar. Exacto, yo iba en ello, la frase fue rotunda, ¿no? Los vamos a aniquilar, ¿no? Si el mensaje tiene algún sentido, bueno, pues es un mensaje también
muy regresivo de la burocracia rusa, ¿no? Es decir, la eliminación, las purgas, la destrucción del contrario, ¿no? Pero también, Pepe Mario, el resurgimiento, o tal vez simplemente darnos cuenta que en este caso sí se confirma lo que se sospecha, que tiene que ver con el Cáucaso, con el mundo del norte, Chechenia, digamos, ¿no? Chechenia y esta parte del norte, digamos, de esta región, pues es algo que no se acabó de aplacar, ¿no? Entonces surge ahí pues un tema que nuevamente para Obama y para el mundo será un foco rojo. Muy bien, pues nos vamos a un corte, no se vaya, estamos en Agenda Pública, el programa de Foro TV para el análisis de los medios y de los procesos de comunicación. Estás viendo lunes a viernes, 8:30 de la noche, Foro TV. Aquí nos vemos. Regresamos con los nuevos tropiezos de la comunicación del Vaticano. Pues ahora tenemos que el Papa reconoce que en el mundo son dominantes las opiniones que subrayan la incongruencia entre el mensaje vaticano, que admitió y condenó los abusos sexuales de sus ministros, por un lado, y por otro, pues las políticas y las acciones de la jerarquía católica, empezando por la inacción del actual Papa cuando como cardenal tuvo en sus manos los informes de los abusos y no los castigó ni los frenó. Es la primera vez que una acusación así llega al corazón de la Iglesia, a la figura papal, lo dice la prensa internacional. Y de entrada tenemos dos nuevas pifias de comunicación. Primero, una institución que basa su poder en el poder de la fe que concitan sus mensajes y sus opiniones, pero que admite ahora que tiene perdida la opinión pública mundial. Y segundo, un líder espiritual que basa su fuerza en la adhesión de una feligresía a escala planetaria, pero que decide descalificar como charlatanerías estas opiniones mayoritarias o dominantes, como él mismo las llama en el planeta. Vamos a escuchar el mensaje del Papa de ayer en el rito del Domingo de Ramos, con que dio inicio la Semana Santa. Gesù cammina avanti a noi e va verso l'alto. Egli ci conduce verso ciò che è grande, puro, ci conduce verso l'aria salubre delle altezze, verso la vita secondo verità, verso il coraggio che non si lascia intimidire dal chiacchiericcio delle opinioni dominanti. Hay como un enconchamiento, ¿no? Antiguo, muy antiguo, frente a lo que admite que es una opinión dominante en el mundo, ¿no? Es que yo creo que ahí hay un tema que, por cierto, en el Twitter, les recordamos, Twitter es FTVA Pública. Aquí alguien que se llama VKO nos dice que la fe y la religión no son por opinión pública, porque hablábamos de que el Papa admite que tiene en contra la opinión pública mundial y dice la fe y la religión no son por opinión pública. Tenemos varias respuestas en esta línea. Pepe, Mario, yo creo que lo que le pasa en muchos sentidos a la Iglesia, y ha habido varios artículos muy interesantes al respecto, en términos de comunicaciones, cuando tú hablas desde la verdad asumida, te cuesta mucho trabajo reconocer que al otro le tienes que rendir, le tienes que dar explicaciones, te tienes que poner al nivel del otro. La Iglesia ha hablado tradicionalmente desde la verdad asumida, por lo tanto lo que hace es que pontifica, dicta, da un discurso, dice, y ahorita se está enfrentando posiblemente a una de sus crisis más fuertes cuando tiene que hablarle al otro, porque ese otro tiene una voz, tiene una opinión que empieza a pesar. Sí. Y esto que tú dices ahorita, que bien lo señalas, incluso en el lenguaje no verbal del Papa se ve como enconchamiento. Este enconchamiento lo que habla es cómo me abro ante algo a lo cual yo no estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a decir la verdad es esta y la siguen. Además él es el exponente de toda la doctrina más tradicional, de la teología más tradicional y de las actitudes más tradicionales de la Iglesia. Sí, y habría una parte en la que yo creo que la Iglesia, como toda Iglesia, digamos en este caso la Iglesia católica, puede decir, esta es mi visión
del mundo, del hombre, de la divinidad, y en esto no tengo que necesariamente dar cuentas de mi visión. Pero hay otra, que el debate, que es de lo que estamos hablando, que es muy terrenal la discusión. Es decir, el campo en el que se ha llevado ahora es el de acusados de abuso sexual infantil, en el de procedimientos, en el de encubrimientos, temas que poco tienen que ver con la teología y que tienen que ver más con un discurso casi de ministerio público, es decir, de pruebas, de evidencias, de juicios, de sanciones. Es en ese terreno en donde quizá pues esta iglesia, como señala, o esta jerarquía, pues no está acostumbrada a desenvolverse, pero que es donde que tiene que dar cuentas. En un mundo que ha cambiado y que no perdona, un mundo que exige cuentas a todo tipo de instituciones, a todo tipo de poderes. Pero yo no sé si coincidan en eso de que este podría ser tal vez una de las crisis de comunicación más fuerte de la iglesia. Así es. Porque tiene que ponerse de cara a aquel al que nunca ha visto de frente, siempre lo ha visto desde arriba, siempre lo ha visto desde el púlpito, y de pronto lo tiene que ver de frente porque pecó en lo terreno, en lo terrenal. No pecó, no es como tú bien señalas lo que yo opino sobre Dios, no, es en lo terrenal pequé y te tengo que ver de frente. Y no saben pero cómo abordarlo. Ahí están los problemas. Comunicación es comunión. Claro. Hay que acordarnos de eso. Pero además, la defensa que han hecho los amigos del Papa, los que mejor lo comprenden además, creo que ponen en su persona, en su trayectoria personal, esto que estás diciendo tú. Él estaba muy ocupado en el debate teológico, en perseguir a los disidentes de las tradiciones teológicas, porque no quería, y así lo dicen todas las críticas, porque no quería ser manager, no quería ser administrador, no quería andar viendo expedientes de padres, ni andarlos colocando aquí y allá. Es decir, nunca habló de frente con este mundo que tú dices, nunca se quiso manchar las manos. Él estaba en las alturas del debate teológico, además desde las posiciones más tradicionales, en contra castigando más a los teólogos disidentes que a los depredadores sexuales, como también dice la prensa, dentro de la iglesia. Es una semana complicada para la jerarquía de la Iglesia Católica. Hay temas y es una buena oportunidad de reflexión y creo que de utilidad incluso para la propia Iglesia. Aunque no le guste, digamos, ahí va a estar sobre la mesa. Es que tampoco le queda de otra, no hay de otra. Ahí van a estar, lo hemos comentado, es una agenda global en donde no importa lo que pase si es en Irlanda, en Estados Unidos o en México, repercute directamente en el Vaticano. Sin duda, la Iglesia está acostumbrada a tener un nivel de exposición, o la jerarquía, un nivel de exposición distinto, particularmente en estos días, pero como en cualquier otro actor, los silencios, los vacíos son ocupados por otros actores y eso pues le hará más difícil la recuperación. Yo me permito recomendar rápidamente este fin de semana algunos artículos muy interesantes en medios, El País, por ejemplo, donde habla sobre el celibato, lo que significa la política del celibato y un poco también quitar esta idea de que pues solamente es un asunto, digamos, de cambiar este tipo de situaciones, pero creo que por primera vez encontramos medios de cobertura amplia que le están entrando de lleno al tema, Pepe. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, nos vemos mañana en la agenda pública. Muchas gracias.